Buenas tardes con todos los participantes, con los invitados, con los ponentes. Hemos tenido un pequeño inconveniente con la presentación del presidente, el doctor Erasmo Huertas. Apenas se corrige el error técnico, él se va a incorporar seguramente. Les habla el doctor Carlos Zavala. Como la mayoría de ustedes ya me conocen, voy a ser el moderador del simposio de obstetricia cirugía fetal ¿Dónde estamos? Tenemos tres excelentes expositores: el doctor Walter Ventura, el doctor Michael Belfort y el doctor Enrique Gil. En primer lugar, voy a presentar al doctor Walter Ventura Laveriano. El doctor Walter Ventura es médico ginecólogo obstetra, especialista en medicina fetal. Actualmente es médico asistente de la Clínica Angloamericana y del Instituto Materno Perinatal. Es pionero de la cirugía fetal en el Perú. Asimismo es investigador reconocido por la CONCITEC Carlos Monge Medrano nivel 2. Es reconocido por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, con diploma al mérito por el aporte científico al desarrollo de la ginecobstetricia y por el Colegio Médico del Perú, con medalla de honor al mérito por sus grandes aportes a la medicina peruana. Para mí es un honor presentarlo con todo el currículum que les he dicho, cortísimo por supuesto, presentar a un amigo personal que tanto éxitos está teniendo en este tema de la cirugía fetal. Adelante, doctor Ventura. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Y le recuerdo que... Antes de iniciar esta charla, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación a nuestro congreso número 23, donde vamos a comentar sobre la experiencia que tenemos en cirugía intrauterina, específicamente en la corrección de la espina bífida abierta. En segundo lugar, agradecerles a ustedes por su participación y enviarles desde aquí un fuerte abrazo por todas las circunstancias que nos tocan vivir como país. Decirles que no tengo ningún conflicto de interés en esta charla y que todos los datos que vamos a presentar a continuación son fidedignos y que todas las fotos que vamos a mostrar de algunos pacientes tienen el consentimiento informado previo de las mismas. En el año 2014 iniciamos en el Instituto Nacional Materno Perinatal el programa de cirugías fetales y empezamos a introducir una serie de intervenciones fetales, desde las más sencillas como las que son de acceso percutáneo, pasando por las endoscópicas y terminando luego con las más complejas que requieren una exposición completa del útero, como son el manejo de la espina bífida. Al día de hoy realizamos prácticamente todas las intervenciones que se realizan en el mundo y tenemos alrededor de 100 fetos intervenidos con resultados muy comparables a otros centros internacionales. Veamos algunas generalidades antes de iniciar con el abordaje quirúrgico de esta enfermedad. Este es un defecto sumamente devastador para el recién nacido y para la familia por las graves secuelas que conlleva a largo plazo. Es un defecto de cierre de la columna vertebral que afecta fundamentalmente a la región lombosacra. Pero no es un defecto que se centra solamente en la columna vertebral, sino que va a producir efectos secundarios en otras partes del organismo humano, como por ejemplo que producto de este daño neuronal va a haber normalmente una parálisis motora, y que producto de esta exposición del tejido nervioso y de esta permeabilización de la meninges y fuga consecuente del líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad amniótica, va a haber un descenso de las amígdalas cerebelosas, conocida como síndrome de Arnold-Chiari, y esto a su vez va a producir obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, produciendo hidrocefalia y daño secundario en el sistema nervioso central. Es un defecto que ocurre muy tempranamente. A las 6 semanas de amenorrea ya está todo establecido, el efecto se formó y de ahí en adelante no hay nada que hacer. La prevalencia en realidad ha variado en los últimos 20 años debido a la fortificación de los alimentos esenciales con el ácido fólico. En un estudio último de la Red Latinoamericana de Malformaciones Congénitas se establece que la prevalencia promedio para nuestro continente es 3 recién nacidos afectos por
cada 10.000 nacidos vivos. Eso quiere decir que en el país aproximadamente tendríamos 100 niños nacidos con este defecto al año. ¿Cuál es el tratamiento estándar para la espina bífida? El tratamiento estándar para la espina bífida ha variado con el paso de los años. Fíjense ustedes que antes de la década de los 60 no había tratamiento, es decir, no había cierre del defecto, por lo tanto la mortalidad era sumamente alta. Y de los que lograban sobrevivir, sobrevivían porque el defecto era muy leve y por lo tanto no desarrollaban discapacidad, o porque el defecto era moderado, pero debido a la exposición del defecto y a la cronicidad del defecto terminaban siendo muy discapacitados. Con la introducción de la cirugía postnatal, es decir, el cierre al momento del nacimiento, se logró incrementar la sobrevida dramáticamente hasta un 50%, es decir, teníamos más sobrevivientes, pero también teníamos más casos de niños severamente comprometidos. Entonces, el tratamiento que se ofrece en toda parte del mundo desde hace más de 50 años es el cierre del defecto del nacimiento dentro de las próximas 24 horas, llevado a cabo por el neurocirujano. El objetivo de este tratamiento postnatal es minimizar los riesgos de meningitis y septicemia. Poco se puede hacer por las secuelas que seguramente ya se establecieron. Habría que iniciar una terapia de rehabilitación muy temprana para poder recuperar al máximo las funciones motoras y neuronales de este recién nacido. El problema viene cuando trasladamos esta información a los pacientes y le decimos que su niño tiene que nacer en una institución que cuente con alguien que le atiende el parto y con un neurocirujano que lo pueda operar dentro de las próximas 24 horas. Entonces, si nos echamos a buscar qué hospitales o clínicas privadas cuentan con ginecólogos y neurocirujanos dentro de su staff, nos van a sobrar los dedos de la mano. Y lo que continuamente estamos observando, cada vez menos, pero todavía se sigue observando, es que el neurocirujano llega demasiado tarde al cierre del defecto. Llega después de los 5 o 7 días, donde ya se produjo una zona de mayor ulceración, una zona de infección, y el tratamiento se retarda y por lo tanto las secuelas son mucho mayores. Entonces, ¿por qué hacer cirugía intrauterina en el caso de espina bífida? Si sabemos que la cirugía intrauterina está reservada o estaba reservada clásicamente para condiciones que tenían un pronóstico letal y en las cuales la cirugía intrauterina permitía mejorar la sobrevida. ¿Por qué realizar una intervención de gran envergadura a través de otra paciente que se encuentra sana como es la madre, poniéndola en riesgo no solamente en este embarazo sino en los embarazos subsiguientes? En realidad se sabe desde hace muchos años de que existe un deterioro progresivo del sistema nervioso central mientras dura el embarazo, pero es a inicios de la década de los 90 que toma fuerza la teoría de los dos momentos o la teoría de los dos golpes, que consiste en entender de que existe un daño primario e irreversible al momento mismo de la neuronación anormal que ocurre a las 6 semanas y que después existe un daño progresivo por exposición de estas fibras nerviosas al líquido amniótico que resultaría ser tóxico, y que no solamente eso, sino que los movimientos constantes del feto en el intraútero provocarían un daño adicional. Entonces surge la pregunta de que si nosotros interrumpimos este proceso natural, esta evolución natural a las 20 semanas de embarazo, por ejemplo, podríamos entonces disminuir las secuelas observadas en esta enfermedad. Esta teoría fue sostenida rápidamente por estudios en animales de experimentación donde se demostraba de que había reversión del síndrome de Arnold-Chiari en aquellos que habían sido sometidos a corrección intrauterina. Las primeras cirugías llevadas a cabo en humanos también demostraban que había reversión del síndrome de Arnold-Chiari y que había mejoría en las funciones motoras de aquellos niños sometidos a cirugía intraútero. Sin embargo, esta evidencia inicial no era suficiente para hacer una recomendación generalizada sobre la cirugía intraútero para corrección de espina bífida. No
era suficiente para hacer un cambio de paradigma. Y también había la duda de que si estos potenciales beneficios en el recién nacido sobrepasaban los riesgos que se producían en la mujer gestante. Por lo que había que construir la evidencia científica más grande que en medicina tenemos, es decir, hacer un ensayo clínico aleatorizado que compare ambas formas de tratamiento. En el año 2003, el Instituto Nacional de Estados Unidos decide auspiciar el MONS Trial, que es uno de los estudios más grandes y más completos que tenemos en cirugía fetal. Es un estudio de gran envergadura que costó alrededor de $22 millones, llevado a cabo durante 8 años por los 3 centros más importantes que en ese momento hacía cirugía intraútero de espina bífida en los Estados Unidos: el Hospital de la Universidad de Vanderbilt, el Hospital de la Universidad de California en San Francisco y el Children's Hospital de Filadelfia. Es un estudio que inicialmente buscó randomizar 200 casos, mitad para cirugía intraútero y mitad para cirugía postnatal. Sin embargo, antes de completar la randomización, ya se tenían resultados contundentes de los beneficios de la cirugía prenatal. Fíjense ustedes que cuando se compararon los resultados de la cirugía prenatal versus los resultados de la cirugía postnatal, en aquellos fetos que fueron sometidos a cirugía prenatal hubo menor necesidad de usar shunt ventrículo peritoneal, es decir, desarrollaban menos hidrocefalia, y este grupo de niños sometidos a cirugía prenatal tenían más chances de poder caminar independientemente a los 3 años de edad. Estos beneficios fueron reflejados en un análisis posterior o un seguimiento posterior de este estudio que se conoce en el ambiente científico como el MONS-2, que fue llevado a cabo en el año 2002 y 2017 y que básicamente era un análisis secundario de los casos ya captados en el primer trial. En este estudio se demuestra que el 51% del grupo de cirugía prenatal caminaba independientemente a los 5 o 10 años versus el 23% del grupo sometido a cirugía postnatal. No solamente eso, sino que los niños sometidos a cirugía prenatal tenían menor probabilidad de tener un empeoramiento en el nivel funcional de la lesión, lo cual es sumamente importante. Con esta evidencia construida, esta intervención fue rápidamente introducida en diversas partes del mundo, de tal forma que para el año 2018 la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal realiza un mapeo de qué centros se encuentran ofreciendo este tipo de cirugía. Se encuentra que alrededor de 13 centros en Estados Unidos ya ofrecían esta cirugía y alrededor de 29 centros en el mundo ya ofrecían esta cirugía. Nuestro centro empezó a ofrecer esta cirugía desde el año 2017. En un estudio colaborativo que hemos realizado con el profesor Waldo Sepúlveda de Chile, que está pronto a publicarse, que buscábamos mapear cuántos centros en Latinoamérica, incluida México y excluyendo Brasil, ofrecen esta cirugía, hemos encontrado que se han totalizado 300 casos operados desde la introducción del MONS Trial. Y lo que es más importante es que los resultados globales obtenidos en Latinoamérica son similares a los resultados reportados por el MONS Trial. En el año 2017 sentíamos que ya nos habíamos consolidado como equipo de cirugía fetal. Teníamos la enfermera capacitada en instrumentación, teníamos al anestesiólogo capacitado en este tipo de intervenciones y teníamos el neurocirujano que tenía una vasta experiencia en cierre temprano de defecto, y sobre todo que habíamos introducido el concepto de cirugía fetal en la institución y en el país. Nos creímos capaces de poder realizar esta cirugía. Para esto contamos con el apoyo nuevamente del doctor Waldo Sepúlveda y de su equipo de médicos que vinieron a asesorarnos in situ en el primer procedimiento que realizamos. Aquí ustedes están viendo una reparación prenatal que se realiza de la misma manera que se realiza de forma postnatal, con la única diferencia que lo estamos realizando a través de la madre, a través de un útero expuesto, a través de un útero abierto. En este primer artículo publicado ustedes van a poder encontrar nuestro flujograma de atención, que nos sirve para hacer el manejo de este tipo de pacientes. Empezamos con el diagnóstico o paciente referido, luego pasamos a hacer una ecografía morfológica detallada, le realizamos una ecocardiografía y solicitamos una resonancia magnética fetal. Después de esto la paciente pasa a una primera consejería donde se le explica el pronóstico de esta enfermedad, el manejo postnatal y la opción del tratamiento intrauterino. Si la paciente manifiesta su deseo inicial de ser sometida a una
cirugía intrauterina, le aplicamos los criterios del MOMS. Si la paciente cumple con los criterios del MOMS, pasa a una segunda consejería, y si no cumple, pasa al tratamiento estándar. En esta segunda consejería le hacemos la solicitud de análisis de laboratorio, pedimos el riesgo cardiológico, riesgo anestesiológico, hacemos una evaluación de la salud mental por psiquiatría, hacemos una evaluación socioeconómica por la asistente social, y si la paciente continúa manifestando su deseo de ser intervenida, hacemos una tercera consejería multidisciplinaria en la que nos reunimos los actores principales tanto del intraoperatorio como del postoperatorio inmediato. En esta reunión multidisciplinaria les explicamos todos los beneficios y riesgos de la operación, explicamos el papel que cada uno de los médicos va a tener durante el procedimiento, respondemos todas las dudas de las pacientes y sobre todo le informamos a la paciente de que este es un primer paso, de que vamos a interrumpir el proceso natural de la enfermedad, pero que definitivamente hay un daño instaurado y que por lo tanto va a necesitar acompañamiento permanente y asistencia permanente por diversas especialidades después del nacimiento. Esta junta médica multidisciplinaria es muy importante y la convocamos cada vez que tenemos un nuevo caso que operar. Veamos nuestros resultados. En la columna en rojo van a ver bajo el rótulo de Lima el número total de casos que llevamos operados en los últimos 3 años, y en las columnas en azul están los centros que han publicado sus datos hasta el momento, y lo hemos comparado en la primera columna con el estudio MOMS, que es nuestro estándar de comparación. En primer lugar, llama la atención de que nosotros hemos operado un número reducido de casos comparado al resto de centros, y esto tiene su explicación en que primero, nosotros hemos empezado en el año 2017, hemos empezado tarde. Segundo, de que si bien el diagnóstico prenatal en el país ha mejorado, es decir, tenemos más casos de diagnóstico intrauterino de espina bífida, aún el sistema de referencia no es el adecuado. Hay un sistema de referencia burocrático, nuestras pacientes se encuentran en lugares alejados, de tal forma que cuando llegan a nuestros centros llegan a edades gestacionales muy tarde. La tercera explicación que le damos es de que nosotros nos hemos ceñido estrictamente al protocolo MOMS, de tal forma que hemos excluido varias pacientes que no reunían los criterios. Y la última explicación es la pandemia COVID. Desde que se inició la pandemia COVID, que fue en marzo del año 2020 en el país, no hemos operado en ningún caso hasta febrero de este año, que acabamos de operar nuestro caso número 12. Vamos a sacar algunas conclusiones de este gráfico. En primer lugar, veamos que la edad promedio de las madres es mayor que la edad promedio de los otros centros, y esto nos habla de que nuestras pacientes han tenido la edad suficiente como para poder entender la naturaleza de esta enfermedad. No hemos operado madres adolescentes. El 50% casi de nuestra población ha tenido el antecedente de alguna cesárea previa, lo cual no es una contraindicación para este tipo de cirugías. De hecho, una de nuestras pacientes era una paciente con cesárea doble. Y otra conclusión importante es que la tercera parte de nuestras pacientes era usuaria de CIS, quiere decir de que las 2/3 partes restantes o tenían salud o tenían algún seguro privado, pero que como esto no se ofrece en otras clínicas privadas, pues acudían a nuestro centro. La siguiente tabla nos muestra los resultados maternos. Fíjense ustedes que nosotros no hemos tenido complicaciones de edema pulmonar, nuestro tiempo operatorio aún sigue siendo largo, no hemos tenido ningún caso de transfusión intrauterina ni a la madre ni al feto, y hemos tenido un caso de dehiscencia notado al momento de la cesárea, comparado con el mayor número de dehiscencias en los otros centros. Dentro de los resultados prenatales importantes a rescatar es que la edad gestacional a la intervención han sido las 24 semanas, tal y cual fue en el estudio MOMS. Hemos notado un 18% de casos de oligoviramios durante el seguimiento. Hemos tenido un caso que equivale al 9% de separación de las membranas coriamnióticas, pero es mucho menor al resto de centros. Hemos tenido un 18% de RPM, que también es mucho menor al resto de centros, y hemos tenido pacientes que han iniciado trabajo de parto espontáneo en un 18%.
Otros resultados perinatales importantes son de que no hemos tenido ningún caso de muerte perinatal. La edad gestacional al momento del parto fue mayor que los otros centros, alrededor de la semana 35. La tasa de colocación de Chant corresponde a un 36%, un poco casi equivalente al estudio MOMS. Y hemos notado que un 60% de casos tuvieron reversión del síndrome de Arnold-Chiari, notada al segundo control de resonancia magnética. Esta es una operación de gran envergadura que reúne en sala de operaciones alrededor de 12 a 15 integrantes, todos con una función específica. La forma como nos disponemos en sala de operaciones es la siguiente. Ingresan 3 anestesiólogos, ingresan 2 cirujanos materno-fetales, 2 neurocirujanos, 2 licenciadas, una que hace la instrumentación a la parte materna y la otra la instrumentación a la parte fetal. Ingresa una licenciada circulante, ingresa una técnica, ingresa un personal de ingeniería biomédica que hace las conexiones de todos los equipos que ensamblamos en ese momento. Sin embargo, esta es una cirugía que implica demasiados riesgos para la mamá. Es una cirugía que la pone en riesgo de ser sometida a una cesárea en este embarazo, en riesgo de que haga sangrado vaginal, de que haga dehiscencia de la sutura, de que haga desprendimiento prematuro de placenta, en riesgo para su siguiente embarazo porque también va a ser sometida a una cesárea, en riesgo de que haga un atletismo placentario. Entonces, con el conocimiento adquirido en lo que es cirugía intrauterina abierta y sobre todo en las complicaciones potenciales que se pueden presentar en este tipo de cirugías, decidimos dar un paso adelante y decidimos introducir la cirugía intrauterina fetoscópica para la corrección de la espina bífida abierta. Existen 2 formas de abordaje fetoscópico. Una que es completamente percutánea, tal y cual se realizaría una laparoscopía, y una que es una técnica que requiere una laparotomía para poder exteriorizar el útero y insertar a través de este útero expuesto los instrumentos endoscópicos. Aquí se tiene un mayor control del feto y del defecto. La técnica percutánea utiliza 4 puertos, requiere de trócares de mayor calibre a los utilizados en la fetoscopía convencional. Se realiza a mayor edad gestacional, alrededor de las 28 o 29 semanas, tiene una mayor tasa de ruptura prematura de membranas. La cirugía con el útero expuesto tiene mejores resultados, muy comparables a los del estudio MOMS. Permite que las pacientes lleguen a la semana 38 y puedan tener eventualmente un parto vaginal. La anestesia materna que se utiliza es la misma que utilizamos en cirugía abierta, es una técnica combinada, anestesia general más anestesia epidural, en la cual el objetivo es conseguir una relajación profunda del útero y luego proporcionar una analgesia post procedimiento. Aquí requerimos que haya un control muy adecuado de los instrumentos, que haya gran habilidad en el manejo de estos pequeños instrumentos endoscópicos, por lo cual parte del equipo tiene que entrenarse constantemente en esto, y nosotros tenemos un modelo de simulación en el cual se practican los momentos más importantes, que son el momento de disección y el momento de la elaboración de los nudos intracorpóreos. En diciembre del 2019 nosotros viajamos al Texas Children's Hospital a recibir un entrenamiento. Desarrollamos actividades prácticas en modelos de simulación. Aquí ustedes ven al cirujano pediátrico teniendo control de las pinzas fetoscópicas. Tuvimos la oportunidad de observar cirugías en vivo endoscópicas bajo la técnica desarrollada por el profesor Belfort. La técnica consiste en exponer el útero a través de una laparotomía, tener control del útero expuesto. Se hace un mapeo con la ecografía y se ubica dónde está el feto y la placenta. Se introduce una aguja por la cual vamos a través de una técnica de Seldinger, vamos a introducir nuestro primer endoscopio. Retiramos el líquido amniótico y lo reemplazamos por CO2. Luego, bajo visión directa, ingresamos los otros 2 trócares
y luego empezamos a proceder con la operación. En primer momento van a ver ustedes que lo desarrolla el neurocirujano, en la cual hace una inspección y hace una debridación de la lesión, exponiendo todas las fibras nerviosas. Luego viene el tiempo del cirujano pediatra, que es el que coloca el parche en el plano muscular y es el que finalmente termina anclando este parche en el tejido musculoponeurótico y termina haciendo el cierre del defecto. Vean ustedes aquí cómo se introduce este parche. Se entierra en el compartimento muscular y luego cómo se va haciendo el cierre. Aquí las técnicas pueden variar en la forma de hacer los nudos. Nosotros elegimos, por la habilidad del equipo quirúrgico, realizar nudos intracorpóreos. Una vez cerrado el defecto, se retira el CO2 y se reemplaza con un suero. Nosotros usamos lactato de Ringer. Este primer procedimiento que lo realizamos en el país fue un procedimiento técnicamente exitoso. Sin embargo, hubo dehiscencia parcial de la zona de sutura, por lo cual la paciente al final requirió una nueva reparación postnatal. Hicimos nuevamente otro procedimiento de mielosquisis. Sin embargo, cuando ingresamos en el endoscopio vimos que la lesión era muy extensa. A ver ustedes la lesión ahí, era muy extensa y creíamos que no teníamos la experiencia suficiente para hacer este cierre de lesiones extensas y que el tiempo operatorio lo íbamos a prolongar. Entonces decidimos en ese momento hacer la conversión a cirugía intrauterina abierta. Esta es nuestra paciente que, sin embargo, a pesar del tiempo prolongado de cirugía, terminó su parto alrededor de la semana 35. Hay diferencias en ambas técnicas, claro que sí. Fíjense ustedes que a pesar de que nosotros desarrollamos mini incisiones en el útero, con la técnica endoscópica solamente tenemos puntos de 3 milímetros y que cierran fácilmente con una sutura. Fíjense ustedes cómo queda la zona de la histerografia con la técnica abierta y cómo queda la zona de la histerografia con la técnica fetoscópica. No son solamente 3 puntos, por lo cual el riesgo de parto prematuro y de ruptura prematura de membranas es mínimo con la técnica fetoscópica. Vean ustedes la evolución de uno de nuestros primeros casos operados. Es un recién nacido que tuvo un defecto lumbosacro. Aquí se observa tálipes, persistencia de los tálipes a los 3 meses de edad, y luego alrededor de los 6 meses fíjense ustedes que los tálipes van recuperándose y que hay movilidad conservada en los miembros inferiores. Fíjense ustedes que al poco más de un año ya puede sostenerse de pie y dar sus primeros pasos, y luego de casi 2 años ya puede dar sus pasos independientemente, ¿no?, con algún tipo de ayuda ortopédica. Veamos el flujo de pacientes desde que nosotros introducimos esta cirugía en el país. Hemos evaluado alrededor de 60 pacientes, de los cuales hemos excluido pacientes y hubieron también pacientes que no aceptaron la cirugía intrauterina, de tal forma que al final nos quedamos con un grupo de 13. Estos 13 finalmente pasaron todos los filtros y se programaron 12. Sin embargo, uno, justo un día antes de la operación, decidió regresar a su provincia y optar por la terminación del embarazo, y los 11 continuaron hacia la cirugía intrauterina. ¿Qué hemos logrado al introducir la cirugía intrauterina de espina bífida en el Perú? Personalmente, muchas lecciones. Creo que es un trabajo que se ha logrado gracias a la ayuda de muchas personas, no solamente las personas que ingresan en sala de operaciones, sino las personas que se quedan detrás de sala de operaciones, las personas que hacen el seguimiento de esas pacientes. Hemos logrado aprender a trabajar en equipo, y esta es una palabra que suena mucho y que se repite mucho. Sin embargo, hay que estar en este trabajo para realmente conocer la dimensión de lo que significa trabajar en equipo. Trabajar en equipo significa que yo me tengo que preocupar no solamente de mí, de cómo hago mi parte, sino también de ayudar al otro miembro a que haga su mejor trabajo.
Definitivamente esta introducción de la cirugía intrauterina mejora y motiva el diagnóstico prenatal. Definitivamente hay una disminución de costos en el manejo postnatal porque son recién nacidos que no requieren de estar en cuidados intermedios ni en la UCI de neonatos. Y lo más importante es que esperamos que el Estado reconozca la espina bífida como un problema de salud pública y que podamos tener finalmente un enfoque multidisciplinario que empiece en el intraútero y que se continúe por el resto de los días de estas personas que nacen con esta afección congénita. Muchas gracias, esperando nuevamente que todos se encuentren bien. Les vuelvo a enviar un gran abrazo a todos. Gracias. Bueno, hemos tenido la presentación del doctor Ventura, a quien agradecemos. Las preguntas van a estar para el final. A los participantes les decimos que por favor, si tuvieran alguna pregunta, la pueden colocar en el chat. Enseguida me toca presentar al doctor Michael Belfort. El doctor Belfort nos va a hablar acerca de cirugía fetal, fetoscopía de espina bífida. El doctor Belfort es especialista en medicina materno-fetal e intervención fetal. Es jefe del departamento de ginecobstetricia del Baylor College of Medicine y Texas Children's Hospital. Y es autor de las guías para manejo de placenta ACRETA del Colegio Americano de Ginecobstetricia. Entonces, pasamos a la presentación del doctor Belfort, por favor. Buenas tardes, soy el doctor Michael Belfort. Me referiré ahora, en este tiempo que se me ha asignado, acerca de la reparación fetoscópica del mielomeningocele y específicamente con respecto a una nueva técnica que hemos desarrollado. Hablando de cirugía fetal, entonces hay que reconocer al doctor Michael Harrison, quien comenzó con la cirugía fetal en San Francisco en la década de los 80, en el Hospital para Niños de la Universidad de California en San Francisco. La cirugía fetal abierta, que consiste en abrir el útero para exponer parte del feto, para someterlo a una cirugía. Los esfuerzos pioneros fueron en la década de los 80 y de los 90 por el doctor Harrison, y recibió un mayor impulso el 2011 cuando apareció el estudio MOMS, y este fue un estudio que mostró entonces que la reparación de la espina bífida fetal es beneficiosa para estas criaturas, y como resultado muchas mujeres son sometidas pues a esta cirugía fetal abierta. Hay riesgos significativos tanto en el corto como en el largo plazo en esta histerotomía abierta y la cirugía fetal, y esta es la razón por la cual hemos desarrollado un programa fetoscópico, y yo deseo referirme ahora con ustedes acerca de este programa. La espina bífida es una condición bastante común, 3.4 por cada 10.000 nacidos vivos en los Estados Unidos, lo cual equivale a 1.400 a 1.500 bebés nacidos con esta condición por año en los Estados Unidos. 90% de estos son eventos esporádicos con componentes congénitos. Hay dos hipótesis propuestas que explican por qué la cirugía fetal tiene sentido en este contexto. Lo primero es la anomalía congénita en sí que causa este daño y la pérdida de funcionamiento, pero el segundo punto es el daño en desarrollo que es causado por la exposición de la médula al fluido amniótico, al trauma, por estar sometida a presión al interior del útero y potencialmente por este estrechamiento conforme se agranda el saco. Entonces hay un punto que no podemos evitar, lo primero, ¿no? Pero lo segundo, que es algo que puede tal vez ser corregido o aliviado o minimizado con el procedimiento. Ahora, ¿por qué la cirugía fetal está indicada en esta espina bífida y es útil? Hay dos razones. Primero, es reducir la incidencia del hidrocéfalo y la necesidad de un shunt, de una derivación del nacimiento, después del nacimiento. Y lo segundo, preservar la movilidad, la deambulación y el funcionamiento de los miembros inferiores. Como ustedes saben, cuando tenemos una fuga de líquidos
hidrocéfalo-raquídeo, desde la parte inferior de la columna, el cerebelo desciende entonces hacia la base del cráneo y al foramen magnum en la fosa posterior. Entonces esto puede llevar una obstrucción del cuarto ventrículo y al sistema de drenaje, y esto termina dando como resultado dilatación de los ventrículos, y esto causa ventriculomegalia. Y si el cerebelo se mantiene allí durante todo el embarazo, entonces esto puede causar o llevar a un alto riesgo y necesidad de un shunt debido al hidrocéfalo en el rango de 90-95% de estos bebés, de acuerdo con el tratamiento. Y esto es lo que tiene que hacerse. Entonces el shunt, que tiene que colocarse a nivel intraventricular y un túnel por debajo de la piel hasta el abdomen, y el problema es que hay el riesgo de infecciones y siempre hay riesgo de falla o de migración, y francamente muchos de estos niños tienen un tiempo de vida más acortado debido a estos shunt. Cuando hablamos acerca de la histerectomía abierta, en la reparación de estos defectos tenemos que reconocer a Joe Brunner y Noel Tulipan en el lado derecho, quienes trabajaron en el primer caso. Esto es de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. En este video ustedes pueden ver entonces el aspecto de esta cirugía fetal abierta. Se abre el abdomen, el útero es abierto, entonces se utiliza un dispositivo engrapador, y vean ustedes el tamaño de este orificio en el útero. A menudo es entre 7 a 10 centímetros en el fondo del útero, y esto es equivalente entonces a una operación cesárea clásica, y requiere que este bebé nazca por una operación cesárea, y que todos los bebés para el futuro nazcan también por operación cesárea. Y estos bebés nacen a 34 o 35 semanas debido al riesgo de que la mamá esté en trabajo de parto y en embarazos posteriores. Hay una posibilidad de hasta 10% de ruptura del útero. Aquí podemos ver al bebé que se le coloca un agente anestésico, un agente paralizante de curonio, o un opioide como fentanilo y algo de atropina. Y aquí luego el neurocirujano hace el procedimiento correspondiente neuroquirúrgico, esto en la espina bífida del bebé. Entonces el neurocirujano en este punto está liberando la placa, liberando el saco y corrigiendo la lesión. Al final de la cirugía se cierra la piel del bebé, el útero también se cierra y se lava con lactato de Ringer, y se continúa con el embarazo al máximo posible. Y esto fue puesto a prueba en New England Journal of Medicine, un artículo del 17 de marzo del 2011, un estudio randomizado en el estudio MOMS, y lo que mostraron fue un aumento significativo en la movilidad en el grupo sometido a cirugía prenatal, 42 contra 21%, 42 con la cirugía contra 21% sin la cirugía, y un menor riesgo de hidrocefalia en un 30-50%, reducción de 30-50%. Entonces claramente la reparación del mielomeningocele intrauterino entonces es bueno en términos del hidrocéfalo y en términos de la mejor movilidad. Este es el último artículo en un seguimiento de 5 a 10 años de estos niños. Esto ha sido publicado hace muy poco online en JAMA, y es un seguimiento de 154 niños enrolados en el estudio MOMS, 78 con reparación postnatal, 76 con reparación fetal, y mostraron que los chicos sometidos a cirugía fetal caminan más rápido, su marcha es mejor, tienen mejor movilidad y tienen menor probabilidad de tener un peor funcionamiento con respecto
efecto al nivel de la lesión anatómica. Entonces hay reportes en curso de buena evolución con la cirugía fetal. Entonces sabemos que esto es bueno para los bebés y que hay con las mamás. Las mamás tienen un mayor riesgo de ruptura uterino, deben tener una operación cesárea en el pretérmino, cesáreas repetidas indicadas para todos los embarazos futuros y un mayor riesgo de placenta percreta debido a las operaciones cesáreas repetidas. Cuando se hace la cesárea, a menudo vemos fijación del aumento a las cicatrices, a veces tenemos adherencias del intestino a la cicatriz y por debajo encontramos un área de dehiscencia del útero, y esto ha sido reportado con hasta un 15% de frecuencia. 35% de las mujeres que son sometidas a esta cirugía prenatal tienen un área de dehiscencia en el útero, y más o menos un 10% de estas mujeres, como se dijo, o tienen ruptura uterina para el siguiente embarazo. Luego mencionamos el riesgo de placenta percreta potencial. ¿Y cuáles son las opciones? No son no ofrecer cirugía abierta, mejorar la técnica abierta, quizás con una incisión más pequeña, o desarrollar una nueva forma de hacer este procedimiento. Y decidimos entonces ir por la fetoscopía. Nuevamente, estos dos caballeros fueron los primeros en hacer la fetoscopía. Utilizaron instrumentos muy grandes y los resultados fueron terribles. Este bebé falleció, este otro también. Este otro tuvo una pobre evolución, requirió un shunt y tuvo déficits significativos. Y este bebé fue a revisión postnatal y shunt. Diana Farmer trabajó con 3 casos en San Francisco por la vía fetoscópica. Este bebé falleció, este otro bebé tuvo revisión postnatal y shunt, este otro también tuvo revisión postnatal y shunt y luego falleció. Entonces ella escribió que no era ético hacer esta reparación del mielomeningocele por la vía fetoscópica, a menos que haya un estudio experimental muy bien diseñado y que demuestre su utilidad. No voy a hablar acerca de los métodos percutanos que fueron desarrollados por Thomas Cole, pero hay que tener en mente que es un método totalmente percutáneo que se realiza tanto en Alemania como en Brasil y más recientemente ahora en los Estados Unidos. Pero la razón por la cual nosotros continuamos utilizando el método en la forma que lo hacemos es debido a la tasa de partos pretérmino con esta metodología. Estos niños nacen entre 34 y 35 semanas en promedio. Entonces nos fuimos a Barcelona y hicimos la colaboración con el doctor Rivero y la doctora Carreras. No pudimos colaborar con Messi porque tenía un partido pendiente. Entonces, ¿por qué en Barcelona? ¿Por qué se desarrolló allí la técnica para crear entonces y practicar entonces esta metodología quirúrgica? Pero el equipo de Barcelona utilizaba una técnica diferente, utilizaba una técnica con un pegamento especial y la idea era proceder con esta técnica. Entonces regresamos a Houston y utilizando una muñeca, una bola y algo de piel de pollo, desarrollamos un modelo que nos permitió practicar y desarrollar entonces una técnica con 2 puertos para hacer esta reparación. Ahora nos hicimos mucho más sofisticadas en cuanto a desarrollar este modelo. Es bastante más realista como simulador. E hicimos entonces un modelo de silicona que nos permitía entonces crear esta simulación de la región a trabajar. Y se trabajó entonces para hacer un efecto más realista en la cirugía, incluyendo la colocación de los puertos, utilizando diatermia, etc. Entonces, esta es la forma en la cual practicamos, entrenamos a las personas y continuamos entonces desarrollando nuestras habilidades. Luego regresamos a Barcelona e hicimos este método quirúrgico en algunas ovejas. Luego regresamos a Houston e hicimos nuestro primer caso en humanos. Inicialmente la técnica era liberar la placenta
placoda y luego cerrar la piel y la dura por encima de la placoda y hacer las incisiones necesarias. Aquí vemos la técnica. Entonces cortamos la placoda, luego suturamos en una sola capa para hacer la reparación. Aquí hacemos el primer procedimiento en el Hospital para Niños en Texas. Publicamos los resultados mostrando entonces aquí los hallazgos. Una vez que estandarizamos la técnica después de los primeros 12 casos, entonces tuvimos muy buenos resultados, pero todavía teníamos algo de fuga de fluido en alrededor de un 10% de los pacientes, fuga de líquido cefalorraquídeo, y todavía tenemos un 30% de los pacientes que cumplen los criterios de Monsi, que fueron tratados por hidrocefalia. Entonces la idea es buscar una mejor forma de hacer esto y desarrollamos aún más nuestra técnica similarmente a lo que se estaba haciendo en el Hospital para Niños en Filadelfia en esa época, que era un cierre por múltiples capas. Ahora este cierre por múltiples capas implica el cierre de la placoda una vez liberada, luego crear pliegues de músculo como se observa acá, y luego cerrar estos pliegues de músculo por encima del parche, y luego cerrar la piel por encima de estos pliegues de músculo. Entonces aquí vemos la técnica. El útero, se exterioriza el útero. Luego utilizamos el ultrasonido para colocar el puerto. Aquí tenemos este puerto colocado. Luego colocamos un segundo puerto y se realiza el procedimiento quirúrgico con un endoscopio muy pequeño. Esta técnica es de 2 puertos. Vemos la placoda acá. Aquí tenemos la raquisquisis, el bebé que se le coloca el agente anestésico, retiramos todo el fluido, había bastante fluido acá, fluido amniótico, y llenamos el útero con gas de CO2. Entonces ustedes pueden ver acá que la placoda ahora está liberada. Y en este caso hicimos incisiones de relajación. Esta es una situación rara donde no hay suficiente piel para cerrar la lesión, entonces tendemos a hacer estas incisiones, y en este momento en el tiempo hemos mejorado bastante y no hacemos este tipo de incisiones. Colocamos aquí este parche por encima de la placoda y ahora tenemos los pliegues de la miofascia. Fulguramos, cortamos estos músculos periespinales y esto se hace a los 2 lados. Se desarrollan estos flaps que luego son suturados en la línea media. Aquí podemos ver los pliegues, los flaps que son suturados por encima de este parche que está por debajo. Esta es la segunda capa. Aquí la sutura que se está deslizando, y vemos también la piel que se está cerrando. Aquí la cerramos, estamos cerrando justo la piel por encima de este parche y no con el pliegue de la miofascia. Aquí en la parte posterior vemos la placenta, y aquí vemos la piel que se está cerrando con esta incisión y que está abriéndose hacia los lados. Aquí pueden ustedes ver el cierre o la lesión que ya está cerrada. Este es el aspecto que tiene al final de la cirugía. En lugar de una lesión de 7 a 10 centímetros, tenemos 2 pequeñas aperturas, y este es el aspecto que tiene en el momento de la cesárea. El bebé nace porque tiene una presentación podálica. Aquí tenemos la serie inicial con el cierre en una sola capa y luego con el cierre en 3 capas, y mostramos entonces que hay una mejora significativa, muy baja frecuencia de
ruptura de membranas en el pretérmino a menos de 30 semanas, 0%, el parto a un promedio de 37.6 semanas y una mediana de 39 semanas. Tuvimos 71% de las pacientes que dan a luz a más de 37 semanas y 47% de las pacientes que fueron a un parto vaginal. Aún la reversión y las hernias es 93% en comparación con 60%. Hay 0 de fugas de líquido cefalorraquídeo en el nacimiento. Y los bebés que cumplen con los criterios para Shunt fueron 58% y tratados por hidrocéfalo 33%, lo cual corresponde a lo hallado en el estudio MOMS. Este es el aspecto de la cicatriz en el nacimiento. Este es algunos de los bebés, el aspecto que tienen con estas incisiones, conforme se cicatrizan. Algunas se cierran por completo, algunas ligeramente abiertas, pero que se cierran muy rápidamente posteriormente. En conclusión, esta reparación del mielomeningocele fetoscópica con 2 puertos ofrece beneficios maternos muy significativos y excelentes resultados neonatales sin complicaciones neurológicas. Los estudios por imágenes del cerebro y los test del neurocomportamiento en el periodo neonatal precoz son alentadores, sugieren que no hay diferencias en la estructura del sistema nervioso central y en la función entre la reparación fetoscópica y la reparación abierta, y claramente se muestra que cuando se compara la técnica fetoscópica contra la abierta, los bebés tienen una menor frecuencia de síndrome de distrés respiratorio y de eventos adversos neonatales, una mucho menor frecuencia en la reparación fetoscópica. Por cierto, necesitamos seguimiento a más largo plazo y cifras más grandes, y percibimos que este abordaje fetoscópico en comparación con el abierto es mejor para la mamá, es mejor igual para los bebés, con resultados similares en el sistema nervioso central. No aumentan las complicaciones maternas o fetales. Las mamás pueden tener un parto vaginal a término, puede inducirse el parto y hay resultados obstétricos y neonatales ideales. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, hemos tenido la presentación del doctor Belfort, a quien agradecemos. Enseguida, el último expositor es el doctor Enrique Gil Guevara. El doctor Gil es médico gineco-obstetra, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medicina y cirugía fetal por el King's College Hospital de Londres, diplomado en investigación clínica por la Harvard University en Estados Unidos, director del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal, responsable de la Unidad de Medicina y Cirugía Fetal de la Clínica Delgado AUNA y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El doctor Gil se va a encargar del tema estado actual de la terapia y cirugía fetal en el Perú y en el mundo. Adelante entonces con la presentación del doctor Enrique Gil. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí participar en este congreso virtual de la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia. El tema que voy a proceder a tocar está relacionado con el estado actual de la terapia y la cirugía fetales en el Perú y en el mundo, y es por esa razón que voy a tratar, en aras de cumplir con los 25 minutos, de ir rápidamente y sucintamente con las principales cirugías fetales que nosotros realizamos aquí en el Perú en Clínica Delgado y que se realizan también en el mundo. Como ustedes pueden ver en mi primera diapositiva, siempre realzo la importancia de conservar la inversión de la pirámide de atención prenatal, dándole ese matiz que tiene la ecografía del primer trimestre para el diagnóstico temprano de malformaciones que permitan la realización de intervenciones fetales. Recuerden la etapa en la cual nos encontramos. Les recomiendo leer este artículo sobre las intervenciones fetales en la actual época de la pandemia por COVID-19 y la importancia de no detenernos en la realización de este tipo de cirugías que permiten tratar al feto como paciente. Las intervenciones terapéuticas fetales que voy a proceder a tocar en mi presentación son las
las siguientes: transfusión sanguínea en anemia fetal, láser endoscópico, balón endotraqueal, cirugía fetal en mielomeningocele y derivaciones intrauterinas. Empecemos por la transfusión sanguínea. Sabemos que la transfusión sanguínea se realiza fundamentalmente en el caso de anemia fetal, y esto fundamentalmente secundario a un cuadro de incompatibilidad RH, donde la madre se sensibiliza, produce anticuerpos contra un bebé que es RH positivo y destruye estos eritrocitos, ocasionando anemia fetal. Esta anemia fetal se diagnostica ecográficamente, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, por ascitis fetal, es decir, signos ecográficos, cardiomegalia, y por estudio Doppler, evaluando el pico sistólico de la velocidad, mejor dicho, la velocidad pico sistólico de la arteria cerebral media. Asimismo, para el tratamiento es importante dominar la técnica llamada cordocentesis, que puede ser transplacentaria, es decir, cuando la placenta está en la cara anterior y con una aguja de amniocentesis tratamos de llegar a la inserción del cordón umbilical en la placenta y luego a la vena umbilical. Puede ser transamniótica, como ustedes pueden ver en el video, donde la placenta está en la cara posterior y tenemos que atravesar el amnion para llegar a la inserción de la vena umbilical en la placenta, o puede ser de asa libre de cordón, donde obviamente tenemos que pinchar la vena umbilical evitando las arterias umbilicales y de esa forma producir broncoespasmo. Esa es una de las intervenciones fetales que realizamos en Clínica Delgado, que actualmente se realiza y que ha disminuido la mortalidad intrauterina en casos de anemia fetal. Vámonos ahora a embarazos múltiples. En embarazos múltiples tenemos dos grandes complicaciones: síndrome de transfusión fetofetal y restricción selectiva del crecimiento. ¿Qué es el síndrome de transfusión fetofetal? Es un problema agudo donde hay un desbalance de flujos entre dos gemelos que comparten la misma placenta, donde uno de ellos se desangra en el otro bebé a través de anastomosis placentarias. En el caso de la restricción selectiva del crecimiento, es una complicación de una gestación gemelar monocorial, es decir, comparten la misma placenta, donde a uno de ellos le ha tocado una pequeña porción de la placenta y al otro le ha tocado una mayor porción de la placenta, y por lo tanto no crece al mismo ritmo que su gemelo, que su cogemelo. En este sentido es importante primero determinar en ecografía si la gestación es monocorial o bicorial. Si es bicorial, vamos a tener en el primer trimestre el signo de lambda, y si es monocorial vamos a tener el signo de lambda. ¿Por qué es importante definir la corionicidad? Porque como ustedes pueden ver en esta imagen, aquellos que son dicoriales tienen mejor supervivencia que aquellos que son monocoriales biamnióticos y aquellos que son monocoriales monoamnióticos. Y en aquellos que son monocoriales en el primer trimestre, aquellos que tengan una discrepancia mayor al 10% en la longitud corononalga, nos va a traducir una complicación que ya hemos tocado, que es la restricción selectiva del crecimiento, y en el caso haya una discrepancia de translucencia nucal, esta nos va a traducir un síndrome de transfusión fetofetal. Por lo tanto, resumiendo, en embarazo múltiple, cuando hay un flujo desbalanceado, tenemos síndrome de transfusión fetofetal. Ecográficamente esto se manifiesta en un bebé en oligoamnios, pozo vertical menor a 2 centímetros, gemelo donante, y un gemelo receptor cuyo pozo vertical mayor es superior a los 8 centímetros si es que la gestación es menor a 20 semanas, o mayor a 10 centímetros si la gestación es mayor a 20 semanas. Si hay asimetría placentaria, tenemos una restricción selectiva del crecimiento que operacionalmente consiste en una discrepancia mayor al 25%, donde el gemelo pequeño es menor al percentil 10. Luego tenemos la secuencia TAPS, la secuencia anemia policitemia gemelar, donde hay una discrepancia en las velocidades pico de las arterias cerebrales medias, donde esta complicación se presenta por lo general en el 95% de los casos como consecuencia de una cirugía láser por síndrome de transfusión fetofetal que dejó vivos algunos vasos o anastomosis placentarias. Y luego tenemos la malformación TRAP o secuencia TRAP, donde tenemos un gemelo acárdico, un gemelo que no se ha desarrollado bien y que parasita al gemelo bomba, que tiene que realizar doble trabajo, o cuyo corazón tiene que realizar doble trabajo: uno, bombear su propio cuerpo, y bombear al gemelo parasítico que tiene flujo reverso. En ese sentido, es importante entender que tanto para síndrome de transfusión fetofetal como para restricción selectiva del crecimiento en el Perú, en Clínica Delgado, utilizamos la ablación láser de anastomosis placentarias, con la salvedad de que en síndrome de transfusión fetofetal el objetivo es salvar a los dos. Realizamos una dicorionización láser de la placenta monocorial para interrumpir ese flujo desbalanceado. En el caso
caso de la restricción selectiva de crecimiento, el tratamiento es paliativo y lo realizamos para proteger al gemelo mayor de la muerte inminente del gemelo más pequeño. Es por esa razón que, como ustedes pueden ver aquí, nosotros, habiendo identificado la anastomosis, procedemos a quemarla con el flujo láser y luego identificamos la siguiente, volvemos a quemar y unimos las dos. Para realizar este procedimiento es importantísimo identificar el ecuador placental. En el mundo, normalmente se realiza también la cirugía láser para síndrome de transfusión fetal. En el caso de restricción selectiva de crecimiento, en algunos países, como en España, por ejemplo, realizan la ablación de cordón del gemelo más pequeño, porque obviamente la supervivencia de este bebé está realmente comprometida. Entonces, hasta el momento vamos así. En transfusión sanguínea por anemia fetal, en el Perú y en el mundo, realizamos cordocentesis, es decir, transfusión sanguínea. En el caso de síndrome de transfusión fetal y restricción selectiva de crecimiento, en el Perú, nosotros realizamos láser de anastomosis placentarias. En el mundo, en la mayoría, también realizan ese tipo de láser, y en algunos países realizan ablación de cordón umbilical. En resumen, el síndrome de transfusión fetal siempre, como ustedes verán en el cuadro, tiene mejor supervivencia que la restricción selectiva del crecimiento. Y en el caso de la secuencia TRAP, como les había dicho, el gemelo bomba, al poner, mejor dicho, el gemelo parasítico, al poner en riesgo al gemelo bomba, hace que sea necesaria la intervención temprana, es decir, mediante una aguja de biopsias esporiales, de biopsias esporiales de 18-19 gauge, llegamos hasta la inserción de este cordón en la masa parasítica y a través de un láser, es decir, la fibra láser que pasamos a través de la aguja, realizamos un láser intersticial que interrumpe el flujo en este gemelo parasítico para de esa forma mejorar la supervivencia del gemelo bomba. En el caso del secuestro broncopulmonar, como ustedes pueden ver aquí en la evidencia, nosotros realizamos este procedimiento alrededor de las 28 semanas y básicamente consiste en esta masa pulmonar que tiene un vaso nutricio proveniente de la arteria aorta, en quemarlo. Y de esa forma, cuando esto se da, vemos que la supervivencia alcanza casi el 95% de los casos, con una edad gestacional del nacimiento a las 38-39 semanas y del procedimiento a las 28 semanas. En resumen, en láser, en secuestro broncopulmonar, tanto aquí en Perú como en el mundo, se realiza el láser intersticial del vaso nutricio. En algunos pocos lugares en Estados Unidos todavía se realiza cirugía fetal abierta para la remoción de esta masa. Y en el caso de la secuencia TRAP, para ir resumiendo, en Perú realizamos el láser intersticial. En la mayoría de países realizan el láser intersticial alrededor de las 12 a 16 semanas, y cuando el diagnóstico es tardío, porque no se pudo hacerlo tempranamente, se realiza la oclusión del cordón umbilical de la masa parasítica. En el caso de la hernia diafragmática congénita, recordemos que es un defecto a través del cual asciende el contenido abdominal al tórax, impidiendo el desarrollo de los pulmones. Por esa razón que es importante por ecografía determinar si es izquierda o derecha, y si el hígado se encuentra arriba o abajo, porque recuerden que el contenido va a ocasionar hipoplasia pulmonar. Para esto utilizamos como medición el ratio pulmón-cabeza observado versus esperado. No utilizamos el ratio pulmón-cabeza secas, porque como ustedes verán, no significa lo mismo tener un 1.1 las 18 semanas que las 26 semanas. En cambio, porque obviamente pulmón y cabeza no crecen al mismo ritmo. En cambio, el ratio pulmón-cabeza observado versus esperado, al ser porcentual, significa que un 30% es lo mismo a las 20 semanas que a las 28 semanas. En ese sentido, la medición se hace siempre del pulmón contralateral al defecto, es decir, si la hernia diafragmática es izquierda, como ocurre en el 90% de los casos, se mide el pulmón derecho. Y básicamente, de acuerdo a la hipoplasia pulmonar, se clasifica en severa, moderada y leve. En Europa utilizan como punto de corte para severa el 25%, donde sin cirugía se alcanza una supervivencia del 25% aproximadamente. En cambio, en Latinoamérica, en este trabajo que nosotros presentamos en el Prenatal Diagnosis, vimos que cuando el observe versus expect, o sea, el ratio pulmón-cabeza observado versus esperado era menor al 35%, la supervivencia era de apenas el 4%. Lo cual significa que tenemos que trabajar más aún junto con neonatología para mejorar esa supervivencia, y que indica que la cirugía fetal para hernia diafragmática está totalmente indicada en nuestros países. Es por esa razón que lo que hay que entender en cuanto a la cirugía fetal de hernia diafragmática es que no se realiza en un tiempo, sino se realiza en 2 tiempos. Es decir, alrededor de las 28-30 semanas, previa anestesia fetal con atropina, fentanilo y becuronio, ingresamos a la cavidad
amniótica, ingresamos a la cavidad oral del bebé, como ustedes pueden ver ahí en el video de la izquierda, y luego al llegar a la tráquea, como pueden ver ustedes aquí en este diagrama, vamos a inflar este pequeño balón de 1 mililitro de capacidad que nos va a poder permitir ocluir la tráquea del bebé, de esa forma detener la salida de secreciones de los pulmones a la cavidad amniótica y hacer que el pulmón se ensanche y tenga un crecimiento, no solamente por estímulo mecánico, sino también por un estímulo paracrino. De esa forma empujan el contenido abdominal que se encuentra en el tórax hacia abajo y permite un mejor crecimiento del bebé. En cuanto a la técnica, como ustedes pueden ver, siempre nos guiamos del rafe medio del paladar y luego llegamos hacia la úvula, tras la cual, al identificar el cartílago epiglotis, atravesamos el cartílago, mejor dicho, la glotis, las cuerdas vocales, y finalmente ingresamos a la tráquea, llegando hasta la carina, donde vamos a llegar, donde vamos a dejar el balón. Como ustedes pueden ver allí, estamos llegando a través de la tráquea hasta la carina, donde se produce la división de los dos bronquios principales, y dejamos ese pequeño balón. El retiro de este balón lo realizamos a las 34 semanas. Ese es el segundo tiempo de la cirugía para hernia diafragmática, en la cual nosotros, al llegar a la tráquea nuevamente, donde hemos dejado el balón, vamos a introducir un pequeño estilete que permite desinflar el balón y luego retirarlo. Si nosotros no retiramos ese balón, ese bebé puede morir asfixiado al nacer. Por esa razón, si se presenta rotura prematura de membranas, el retiro se hace mediante la cesárea, una cirugía exit, donde vamos a nosotros retirar el balón en circulación placentaria. En cuanto a hernia diafragmática, en el Perú, en Clínica Delgado, somos el único centro donde realizamos continuamente este tipo de cirugías para hernia diafragmática mediante fetoscopía en 2 tiempos. En el mundo, muchos centros, ya casi 25 centros en el mundo, realizan este tipo de cirugía. De otra forma, en la mayoría de centros el manejo se hace postnatal a través del ECMO. En cuanto a cirugía fetal en espina bífida, básicamente lo que hay que hacer es 2 cosas en el diagnóstico. Primero, determinar el nivel anatómico, es decir, a nivel de qué vértebra se encuentra la falla del tubo neural. Y luego determinar el nivel funcional, es decir, cómo se encuentra, como ustedes pueden ver aquí en el video superior de la derecha, el movimiento de las piernas. Esto es importantísimo porque, como les vuelvo a repetir, va a poder determinar el pronóstico que tiene este bebé en cuanto a la cirugía realizada. Entonces ustedes pueden ver allí el movimiento de las piernas y de acuerdo a eso ustedes pueden determinar aquí en el video de la izquierda el nivel anatómico y aquí en el video de la derecha el nivel funcional. Ecográficamente tenemos signos diagnósticos y la cirugía fetal puede ser de 2 tipos en estos casos. Abierta, es decir, a través de una histerotomía donde el neurocirujano es el que realiza la corrección. La cirugía fetal por espina bífida es una cirugía fetal del neurocirujano pediatra. Nosotros como maternos fetales damos la exposición. Es la única cirugía fetal hasta el momento donde el materno fetal no es quien realiza la cirugía propiamente dicha, es quien guía, es quien lidera el equipo, pero el operador es el neurocirujano. Y por esa razón es importante tener en cuenta y darle tributo a quien verdaderamente realiza este tipo de cirugía. En el caso de la cirugía fetoscópica, cambia la situación porque allí el neurocirujano tiene que estar entrenado previamente en la laparoscopía para poder realizar este procedimiento. De otra forma, el ginecólogo laparoscopista es quien realiza la corrección. En el Perú, actualmente se realiza la cirugía fetal abierta, no se realiza la cirugía fetoscópica. En el mundo, la mayoría de centros realiza la cirugía fetal abierta porque es la que tiene alta evidencia. En la cirugía fetoscópica la realizan ciertos países con, a su vez, 2 técnicas distintas. Una con exposición de útero, que es como realizan fundamentalmente en Estados Unidos, y otra con útero adentro, es decir, totalmente endoscópica, como realizan en ciertos países, encabezando todo esto Brasil a través de la doctora Denise Lam. Sigamos. En cuanto a la otra complicación que tenemos es la obstrucción urinaria baja, la uropatía obstructiva. Básicamente debido a casos de valvas uretrales posteriores en fetos masculinos, donde tras haber hecho el diagnóstico tenemos que hacer el tratamiento en caso tengamos las condiciones necesarias, es decir, un bebé con líquido amniótico disminuido, donde los riñones están empezando a dañar porque hay una dilatación de las pelvis renales, más aún no están dañados.
y existen dos formas de realizar: mediante la derivación vésico-amniótica, es decir, colocar un catéter con un extremo en la vejiga y con el otro extremo en la cavidad amniótica, y mediante la cistoscopía fetal, que mediante una fibra láser logra quemar, como ustedes pueden ver aquí en el video, las válvulas uretrales posteriores. Actualmente nosotros aquí en Clínica Delgado realizamos la derivación vésico-amniótica. La cistoscopía fetal se realiza en algunos países, la mayoría realiza la derivación vésico-amniótica, básicamente porque la cistoscopía tiene una de las complicaciones técnicas en cuanto a la presencia o la aparición de fístulas vésico-rectales, y también la del parto pretérmino, recordando que obviamente el grosor del cistoscopio fetal es mayor que el de la derivación vésico-amniótica. En ambos casos, y especialmente en derivación vésico-amniótica, la evidencia que la soporta es baja. No existen todavía estudios controlados aleatorizados que demuestren una evidencia superior con respecto a un manejo incluso expectante, como ocurrió en el Pluto Trial, que se tuvo que detener. En el caso del hidrotórax fetal, como por ejemplo en un kilotórax bilateral, ustedes pueden ver esta imagen prequirúrgica. Colocamos una derivación ya no vésico-amniótica, sino tóraco-amniótica, y esta es la imagen postquirúrgica, donde pueden ver los pulmones totalmente libres, sin derrame pleural bilateral. En el caso de banda amniótica, como ustedes pueden ver, es otra cirugía en la cual, tras un diagnóstico ecográfico oportuno, tenemos que ingresar para liberar las extremidades de este desprendimiento del amnios, de estos desprendimientos del amnios que pueden mutilar las extremidades del bebé, y mediante una fibra láser proceder a quemarlos y liberarlos. En el mundo actualmente se realiza este tipo de cirugía, se puede hacer mediante tijeras especiales, mediante grasper especiales o mediante fibra láser. Aquí en Perú realizamos mediante fibra láser. En cuanto a tumoraciones fetales tipo linfangiomas cervicales o teratomas sacrococcígeos, en muchos países en el mundo realizan cirugías fetales abiertas en el caso de los teratomas sacrococcígeos, y en el caso de los tumores cervicales, cirugía exit, como también realizamos aquí en el Perú. En el caso del coriangioma placentario, que es una masa placentaria que, al igual que el teratoma sacrococcígeo, produce un fenómeno de spilling vascular, robo vascular, que ocasiona un estado hiperdinámico en el bebé y obviamente insuficiencia cardíaca y luego la muerte del bebé, es importante tratar este tipo de tumoraciones, como ustedes pueden ver en el video, no solamente identificando la masa, sino identificando los vasos que lo nutren, para luego, a través de una fibra láser, a través de una aguja de biopsia vesicular, o sea, de 18-19 gauge, proceder a quemar el vaso nutricio. Para terminar esta exposición somera y rápida y fundamental sobre las principales cirugías fetales, tenemos este cuadro en el cual vemos que la ventana operatoria para la mayoría de enfermedades viene a ser el líquido amniótico, excepto en la cirugía fetoscópica de espina bífida, donde necesitan neumoamnios, un CO2 tibio y humidificado. En el caso de la anestesia en embarazo múltiple es solo materna, porque es una cirugía eminentemente placentaria, y en todas las otras materna y fetal. El acceso en la mayoría fetoscópico. Esa es la evolución actual, fetoscopía. Y en cuanto a la evidencia científica que respalda el tratamiento en embarazo múltiple es alta, en espina bífida tiene evidencia alta para cirugía fetal abierta a través del Mons Trial. En fetoscopía se está saliendo la evidencia para poder también sustentarla. En hernia diafragmática congénita estamos esperando los resultados del Total Trial, que ya fue submitido y que obviamente nos da luces de que para hipoplasia pulmonar severa, o sea, hernia diafragmática congénita con hipoplasia pulmonar severa, sí tiene una alta recomendación y es baja la recomendación en moderada, pero estamos a espera de los resultados. Y en megavejiga, como les digo, es todavía baja moderada, porque no hay todavía estudios controlados aleatorizados. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias doctor Gil por la brillante exposición. Aquí lo tenemos presente al doctor Gil. Muchísimas gracias, doctor Zavala. Aquí desde el centro de trabajo, cumpliendo con respetar a la audiencia. Bien, hemos tenido alrededor de 60 participantes, te cuento, Enrique, y tenemos dos preguntas que yo entiendo que tú las puedes resolver con toda la experiencia que tú tienes. No te preocupes. Han hecho estas preguntas que te las transmito. ¿Cómo se hace el abordaje cuando el feto tiene dorso posterior? Entiendo que es en la corrección del mieloma meningocele. ¿Y qué pasa con las membranas ovulares? ¿Se regeneran solas o cómo se cierran? Por favor. En realidad son dos preguntas muy importantes. La primera creo que es
la que todos los cirujanos fetales nos hacemos antes de hacer un procedimiento, porque no solamente involucra la espina bífida, involucra también en el caso de hernia diafragmática cuando tenemos un bebé que no está en posición. En ambos casos, tanto en hernia diafragmática como en espina bífida, como muy bien mencionaron en su momento los expositores, tanto el doctor Ventura como el doctor Belfort, el trabajo en equipo consiste específicamente en espina bífida, el materno fetal, o sea, los especialistas en medicina fetal, de ecográficamente guiar y movilizar al bebé para poder colocar el mejor acceso hacia en este caso hacia el defecto del tubo neural. Recuerden que es por esa razón que hay dos técnicas cuando nosotros estamos realizando este tipo de procedimiento, la abierta y la cerrada. En el caso de que la cirugía fetal es abierta, hay una mejor manipulación del útero, de tal forma que uno mueve o movilice el útero, guiándose también ecográficamente, para que luego, junto con el ginecólogo con el cual se está realizando la histerotomía, se pueda tener acceso directo al bebé en la posición correcta. Entonces, en ese sentido, en la cirugía abierta, uno manipula el útero para poder darle mejor acceso al neurocirujano. En la cirugía fetoscópica de espina bífida es donde se complican mucho las cosas. Es por esa razón que el abordaje en fetoscopía que exterioriza el útero te permite resolver ese problema, porque también puedes manipular el útero, a diferencia del acceso directo por el vientre, donde no solamente la posición del útero, la posición de la placenta también juega un papel muy importante en ese caso, ¿no? Entonces es importante entender que en ese sentido el manejo ginecológico de por dónde localizar o por dónde entrar a la placenta juega un papel importante, más que dónde se encuentra ubicado el bebé. En el caso de la pregunta de las membranas ovulares, es cierto. Recuerden que el corión, la membrana coriónica, es la que está vascularizada, el amnios no tiene vascularización y por lo tanto la recuperación o el cierre nunca se da. No es que se cierre después del procedimiento, el ingreso se quedará ahí hasta el final del embarazo. Es por esa razón que el principal enemigo que tiene toda cirugía fetal es el parto pretérmino, básicamente por la rotura prematura de membranas. Esa es la función principal. Ok, muchas gracias por tu respuesta. En área del tiempo, me queda solamente hacer la transmisión del uso de la palabra al doctor Erasmo Huerta, y solamente para agradecer al comité organizador de haberme hecho participar en el simposio Cirugía Fetal. ¿Dónde estamos? Adelante, Erasmo. Gracias, Carlos. Mil disculpas a todos por al inicio tuve un problema con el audio. Solamente para agradecer a todos los ponentes por esta magnífica presentación y decirles lo que estábamos comentando al inicio, que hasta hace algunos años atrás, 2014, era imposible que un fetito se operara intraútero en Perú y teníamos que hacer las coordinaciones para derivar a estos pacientes a países vecinos como Chile, Argentina, Colombia. Hoy en día ya es una realidad. La cirugía fetal se realiza en Perú con muy buenos resultados. Hoy día hemos tenido un par de los mejores ponentes y los mejores cirujanos fetales en el país, el doctor Enrique Gil y el doctor Walter Ventura, y esperamos que esta generación de médicos que realizan cirugía fetal se siga incrementando para el beneficio de las madres y los fetos en nuestro país. Sin nada más que agregar, quiero declarar concluido este simposio Cirugía Fetal en el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor.